Y llega el último que hemos seleccionado. Ese es el postre. Bueno, ¿qué tal, Miguel Látigo Serrano? Vamos a iniciar hoy, ¿no? Una sección que esperemos que tenga larga duración en el canal de Látigo Serrano y en el canal de Ciro López, ¿no? Esperemos que tenga pervivencia. Con esa intención lo hacemos, con la intención de que perdure. Eso sí, nos tiene que ayudar la gente, ¿eh? Claro. Porque como la gente no nos ayude, nuestra cabeza da para lo que da, que no es para mucho. La primera ayuda es que dejen comentarios. O sea, que opinen de lo que nosotros vamos a hacer. Que va a ser una especie de Tyler List. Vamos a valorar en este primer capítulo, después valoraremos otras cosas a lo largo de los próximos capítulos, ¿no? Pero en este vamos a valorar los peores fichajes del Real Madrid. En algún momento, por ejemplo, podemos hacer una Tyler List o una valoración de los mejores. Claro. ¿Por qué no? O de entrenadores, de los mejores entrenadores que ha tenido el Madrid. Correcto. O sea, de lo que ellos quieran, de los más feos. O sea, al final. También. O sea, podemos ir al salseo y podemos ir a lo. Hombre, yo pero creo siempre que lo centraremos en el Madrid, tú y yo, ¿no? Yo creo que sí. Hombre, Vale. si nos piden algo, por ejemplo, una que puede estar, que lleva más trabajo, pero puede estar chula, es unas portadas que no te creerías. ¿Vale? Portadas desde la de Luka Modric de Mundo Deportivo, de 45 millones para tapar vergüenza, hasta la del marca de Pellegrini de vete a tomar por culo Manolo, o Manolo estar después. O sea, yo ahí tengo memoria y creo que algunas, y la gente se sorprendería, ¿eh? Sobre todo la gente más joven eso, que. Pues eso que habrá no que. Hay que hacer un ranking, ¿no? A ver. Sí. Las más originales. Hombre, Sí. la de ayer, la de antes de ayer de marca que arriba pone que a Mbappé le han operado la rodilla o le han revisado la rodilla buena. Esa también puede ya formar parte, puede entrar en la historia, ¿eh? Sí, seguro. Y el tranvía que nos ha vendido el amigo de Francia, el Rioló este. Sí, le hemos dado demasiado bola, pero bueno, ahí es evidente, Siro, que en el diagnóstico de Mbappé, desde el día que se lesiona hasta el día que se va a Francia, ahí han pasado cosas. Si en eso yo puedo estar de acuerdo, Miguel. Lo que no se cree ni el que asó la manteca es que hubieran analizado la pierna, o que hubieran hecho la resonancia de la pierna buena y no de la mala. O sea, ¿por qué? Muy fácil. Porque sí que han pasado casos, y yo siempre explico lo mismo, que en operaciones en donde te anestesian, claro, el paciente pues llega un momento que ya no sabe, ya no tiene conciencia. Sí, pero sí, también hay resonancias con sedación, ¿eh? Que por ejemplo mi padre se la suele hacer con sedación porque lo pasa muy mal, se agobia mucho. Entonces, claro, una vez que tú estás sedado, aunque no estás inconsciente, no sabes dónde está. Pero sí. Y también cabe la posibilidad de que le hayan hecho, que eso es muy probable, la resonancia de ambas rodillas para comparar. Lo que no se entiende muy bien es que le hagan hecho de la buena y no de la mala. Claro, exacto, eso seguro. O sea, y en todo caso, como la lesión, aunque sea sedado, y eso te lo puede confirmar tu padre, lo que seguro que le ponen antes de sedarlo es el aparato ese, lo que le llaman la antena. Claro. Y si Mbappé está viendo que le están poniendo el cacharro ese en la pierna buena, dirá, oiga, no, que es la otra. Por eso te digo que es que eso, yo lo siento, pero no se lo cree ni Magú, vamos. O sea, no se lo cree nadie. Pero bueno. Dará que hablar todavía. Ya verás, Siro, cómo estaremos todavía con la rodilla de Mbappé. No, sí. Aquí hay quien sigue diciendo que ayer escuchaba a compañeros que decían que en el Madrid habían confirmado que se habían equivocado de pierna. Digo, bueno, no sé quién, porque Nacho habló con quien tenía que hablar, con el que tiene algo de mando en el club. No voy a decir el nombre porque él no lo ha dicho, pero le dijo que es que no habían salido al quite. No habían salido ni a desmentirlo, dice, porque es tal barbaridad que a nosotros nos ha sorprendido que alguien se haya hecho eco de la información que daba este chico de Francia, ¿no? Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Ya sabes, todo se magnifica, como estos fichajes de los que vamos a hablar, que algunos de ellos se magnificaron y luego fueron... Oye, ¿por quién empezamos? O sea, yo tengo que decir que Miguel, que tiene una memoria privilegiada, es el que ha seleccionado, ha hecho la lista de... Igual nos hemos olvidado de alguno, que también nos lo podéis dejar en comentarios. Seguro. Y lo analizamos también en el próximo capítulo, aunque no toque hablar. Un poco lo hemos enfocado, los fichajes que han salido rana. Que salieron rana, que lo esperabas como estrella, acabaron estrellados. Lo has titulado como fichajes de mierda. Claro, fichajes de mierda porque tú decías, joder, este tío va a ser buenísimo y acabó siendo una mierda de fichaje. Y algunos de ellos, lo va a ver la gente, costaron mucha pasta. Vale. Algunos de ellos
vinieron incluso con el Balón de Oro debajo del brazo. Bueno, podemos empezar por ese, ¿no? Sí. Por uno de los que llegó con el Balón de Oro, que es Kaká. Correcto. ¿Que el año anterior había sido Balón de Oro? Hace 2 años antes. Años el anterior antes. Lo fue Cristiano. Él el Balón de Oro con el Milan el año aquel que precisamente en Old Trafford hace un partidazo y gana el Manchester él solo. Vale. Y es verdad que en la temporada en la que llega al Madrid es una antigua promesa de Ramón Calderón y Florentino Pérez es su primer fichaje en el regreso a la presidencia 2009 y su temporada ya no había sido la mejor en el Milan, pero aún así te diría que hizo en aquella temporada 16, 17 goles, se perdió, es cierto. 10 porque había estado lesionado, ¿verdad? Eso es, había tenido... De hecho, llega al Madrid medio lesionado, creo recordar también, ¿no? No, lo que ocurre es que a lo largo de la temporada empieza a tener problemas tanto de inflamación de rodilla como de tobillo, y lo que hace es se borra del tramo final de temporada, de esa primera temporada con Pellegrini, para prepararse para el Mundial. En el Mundial, que es el Mundial de Sudáfrica, el Mundial que gana España, 2010, recae. A Brasil le eliminan y en lugar de... Porque se va con... No sé, creo que recordar que a la rodilla tremendamente inflamada y se pira de vacaciones al Disney World de Orlando. Mourinho ya era entrenador del Madrid y a Mourinho le llega la información de que Kaká se ha ido tocado en la concentración de Brasil. Y el tío, en lugar de ir a los médicos diciendo me pasa esto, tengo que pasar por quirófano, se va de vacaciones y aparece en la concentración de Estados Unidos del Madrid con la rodilla, pero vamos, o sea, absolutamente inflamada. Y claro, Mourinho directamente se mosquea y lo manda a los médicos y Kaká tarda en esa segunda temporada en debutar. ¿Tienes por ahí los números de lo que costó Kaká? Mira, costó 65 millones. De pasta. Ya de euros, porque ya es en época de euros. Jugó 120 partidos, 29 goles, 39 asistencias. Claro. Y en su palmarés figura que ganó una Liga, una Copa del Rey y una Supercopa de España. Tendrías que añadir en el palmarés negativo que falló un penalti trascendental, al igual que Cristiano y Sergio Ramos, en aquella famosa eliminatoria en semifinales de la Champions que hubieran colocado al Real Madrid en la final, que creo que además se mereció en esa edición de la Champions. O sea, es que si tú miras, escúchame, tú miras el fichaje de Kaká, era un win-win. ¿Recuerdan la presentación? Más de 60.000 personas en el Bernabéu, Florentino, Alfredo Di Stéfano, bueno, una apoteosis allí de gente, porque era justo el primer fichaje de Florentino. Y tú miras los números y dices, joder, pero si el tío mete 29 goles, claro, es que Kaká era buenísimo. Era buenísimo. Y Kaká tiraba los penaltis. Ahora. Y Kaká era un jugador que había ganado el Balón de Oro, era un jugador demoledor. Era un jugador de un perfil Lamine Yamal, un buen regateador, no era un gran goleador, pero se asomaba al área, te hacía goles, te filtraba pases, te eliminaba. ¿Qué pasó? Que llegó y no solo el peso de llegar al Real Madrid, sino el nunca estar en condiciones físicas óptimas. Claro, gana la Liga de los Récords con Mourinho, pero ahí ya él es suplente, gana la Copa del Rey con Mourinho, que también es suplente, pero bueno, más o menos aporta, y gana la Supercopa de España, también con Mou, de ese año en el que luego el Madrid lo acaba dando salida. Porque en su primer año con Pellegrini, evidentemente, no gana nada. No gana nada y hace sus mejores números, porque para Pellegrini sí que era titular. Porque hay que recordar, es lo que tú dices, o sea, es en la primera, en el reingreso de Florentino. Llega también ese mismo año Cristiano, pero fíjate que el fichaje de Kaká se pone a la altura de Cristiano Ronaldo. O sea, claro, a Kaká lo presentan. Es que Kaká igual tenía en ese momento todavía más caché que Cristiano Ronaldo. No, a ver, Cristiano Ronaldo acababa de ser Balón de Oro, pero también acababa de perder una final de Champions con el Barça. Claro. O sea, al final Kaká era, de hecho, un jugador más elegante que Cristiano. El Cristiano Ronaldo que ficha en Madrid es un extremo derecha. Justo. Es un jugador. Era un jugador más completo que Kaká. Muchísimo más. Claro. Y un jugador porque la explosión goleadora de Cristiano es en el Madrid, no es en el United. Cristiano no sí, fue porque el que metía los goles en el United era Ronnie. Claro, él estaba Ronnie, más para meter, pero yo no sé sobre todo para dar asistencias.
Claro, llega a coincidir algún año con Van Nistelrooy. También, es un yo creo que jugador, también. o sea, Cristiano es un jugador que explota a super mega crack mundial y top 5 o top 6 de toda la historia del fútbol en el Real Madrid. Y Kaká se esperaba que eso lo hiciera en el Madrid y no lo hizo. Por eso yo creo que es uno de estos fichajes que hay que meterlo en la categoría de malos. Claro, hemos puesto explícale a la gente. Categorías, hemos puesto siniestro total, ahí no lo metemos, ¿no? No. Ahí no lo metemos. El Madrid le vino grande, yo creo que tampoco le vino grande. Tampoco. Yo creo que no. Las lesiones lo mataron y se esperaba más. Yo creo que ahí podría, ahí la duda es si las lesiones lo mataron o se esperaba más. Yo creo que las dos cosas. O sea, yo esperaba más y todos esperábamos más de Kaká por venir de donde venía. Y las lesiones también le perjudicaron por culpa de él, porque a lo mejor, pues eso, pues por ejemplo, cuando viene de Sudáfrica, en vez de recuperarse, se va de vacaciones. Claro, se va de vacaciones. Vale. Eso a Mourinho le sentó. Es que me acuerdo que iba rajando de él. O sea, si hubiera podido venderlo ese mismo verano, lo habría vendido. Porque claro, tú empiezas con un tío de la exigencia de Mourinho, que viene de ser campeón de la Liga Italiana, de la Copa y de la Champions con el Inter, y que ha dejado el Inter para coger el reto de entrenar al Madrid y competir con el Barça de Messi, de Guardiola, de Negreira, de todos. Y llegas, y en lugar de coger y decir, oiga, yo me he resentido en mis problemas con Brasil, tengo por delante 3 semanas de vacaciones, que son 21 días, yo lo primero que hago es que me vea el médico del Madrid, establecemos un tratamiento y si me tengo que operar, me opero hoy. No me opero a la vuelta de mis vacaciones, porque estoy perdiendo 20 días de... No sé si le tuvieron que hacer artroscopia, ahora no recuerdo de memoria, pero influye lo de las lesiones, que no le dejaron triunfar, pero Siro juega 120 partidos. O sea, no es un tipo vamos a ver otros. O sea, yo creo que se esperaba más. Yo también, porque y yo te iba a decir, yo lo encajaría en se esperaba más. Porque si ahora hiciéramos una encuesta entre la gente que vio jugar a Kaká en el Madrid, seguramente el recuerdo que tengan no es que las lesiones le perjudicaron. Yo creo que se quedan con el recuerdo de se esperaba más. Se esperaba más, pues incluso hablando del penalti famoso en el Bayern de Múnich. La gente se acuerda quiénes tiraron esos 3 penaltis errados, ¿no? Sino que Mou le saca en la prórroga. Claro. Ese partido Kaká es suplente. Porque Kaká es un tirador de penalti. Bueno, le saca a tirar, sí. Claro. Y de hecho, es el que lanza el primer penalti. El primer penalti no lo tira Cristiano. El primer penalti de la tanda lo tira Kaká y lo falla. Porque hay que decir que el primer penal, normalmente los entrenadores eligen el mejor tirador, el primero y el último. Eso es. El primero y el último. Y efectivamente. No, pero Mourinho ahí en la elección de la tanda puso los 3 mejores por delante. Sí, por delante. Porque es que es acojonante. Es que fueron Kaká, Cristiano y Sergio Ramos. No sé si entre medias alguien anota, pero te diría que no. Te diría que el Madrid falla. No, los 3. Lo que hay por medio es de que Casillas para un par de penaltis. Para 2. Para dos. Y no nos vale. O sea, que es la leche también. Sí, es la leche. Para que el portero. Vale. Por eso, a Kaká yo creo que le deberíamos poner en se esperaba más. Se esperaba más. Vale, el siguiente lo tengo bastante claro. Woodgate. Sí. Woodgate. 20 millones costó, no es mucho. Sí. Para un defensa en aquel momento era bastante, ¿eh? También es verdad, si hacemos memoria, para un defensa pagar 20 millones, ahora dices, joder. Venía del Newcastle, creo, ¿no, Siro? ¿Te acuerdas del Newcastle? Sí. 14 partidos en 2 temporadas, un gol, vale. Que metiera un gol, hay que recordar que era un defensa, o sea, no era un goleador. Y sin ningún título. Yo aquí lo tengo claro. O sea, yo creo que a Woodgate, que no lo vimos nunca, lo poco que jugó cuando los lesiones lo respetaron, me parecía un buen jugador. Me parece que era un jugador que hubiera podido triunfar en el Madrid. Era un buen un jugador, pero que las lesiones lo mataron. O sea, este sí que yo lo tengo bastante claro, ¿no? O sea, de la lesión más grave que tuvo en el Madrid, te puede hablar muy bien tu amigo David Barral. Porque se lesiona en un entrenamiento. Cuando el Madrid entrenaba en la Ciudad del Fútbol de La Roza, porque se estaba construyendo Valdebebas, en una carrera con David Barral, que era jugador del Castilla, y en un sprint él tenía muchos problemas de lesiones musculares, y esa es la última, la que ya le mata del todo. Pero esos 14 partidos que juega, hay una racha, te diría que es en su segunda temporada, que juega 10 partidos seguidos, y el Madrid deja la puerta a 0 en 8. Y entonces es cuando recibimos aquel duelo de Champions contra el Arsenal, te diría que sí, el Arsenal de José Antonio Reyes, es titular Woodgate,
y se lesiona en el minuto 15. Y a partir de ahí el Madrid se cae. Era un jugador, un central muy bueno, Claro. muy bueno. Buenísimo en el juego aéreo, bastante rápido para su estatura. No tenía Con mala una salida de balón. No, muy buena. Era Por eso. muy bueno. Por eso. Y por eso es un fichaje que quiero recordar, aquello me lo contó Manolo Redondo. Digo la fuente porque ya ha prescrito. El Madrid tiene a Camacho y Florentino se pone a negociar el fichaje de Patrick Vieira, aquel mediocentro francés del Arsenal. Y el fichaje se cae. Era imposible lo que pedía el jugador, era imposible lo que pedía el Arsenal. Y entonces dice Camacho, pues no quiero, si no viene Vieira, no quiero ningún centrocampista. Me ficháis a Woodgate y pongo a Helguera en el centro del campo. Y entonces el Madrid, en aquel momento, no sé si tuvo incluso la oportunidad de firmar a Xabi Alonso con 21 años de la Real Sociedad. Y según cuentan en el Madrid, fue el Camacho el que dijo que no. Dijo, no, si no es Patrick Vieira, que era el mejor mediocentro del mundo entonces, de largo, o sea, era algo escandaloso. Sí, hombre, era escandaloso. Vieira era el jefe del Arsenal de la selección francesa, era buenísimo. Se acabó fichando a Woodgate y yo creo que si le tenemos que meter en una categoría, es evidente, ¿no?, que en las lesiones lo mataron. Sí, las lesiones lo mataron porque como futbolista, tú mismo lo decías, era bueno. Y después el que le pesó la camiseta y tal, tampoco, porque mira, en su debut, me apunta Roto, metió un gol en propia puerta y lo expulsa. Es decir, que si le pesara la camiseta al Madrid, evidentemente con esos inicios se hubiera venido definitivamente abajo, no hubiera jugado un partido bien, ¿no? Pero yo creo que este sí que está claro también de un caso típico de las lesiones lo mataron. O sea, es que... Sí, luego había una leyenda negra de que le gustaba mucho el casino, de que jugaba, de que tal, pero bueno, no sería ni el primer ni el último deportista o personaje de la farándula que le gusta ir a echar unas manos a la ruleta o al blackjack, ¿no? Tampoco hablando de la farándula, el que viene ahora, Drente. Drente, que yo creo que el Madrid lo ficha por un partido que hace con la selección sub-21 un europeo entero. Un europeo entero, ¿eh? O un europeo entero, eso. Pero sub-21, ¿eh? No era sub-21. Esto. Y la verdad es que nos llamó la atención a todos. Y lo fichó y yo creo que no lo vimos nunca, ¿no? A Drente jugaba a Drente le ficha de lateral izquierdo, ¿no? Eso es. No, lo fichan para jugar por banda izquierda, tanto lateral como extremo. Eso. Y yo te diría que llega, no sé si el año de Capello, o sea, el primero de Ramón Calderón, o con Schuster el año de... Te diría que llega con Schuster, viendo el palmarés, porque si no tendría dos ligas. Tendría la de Capello y tendría la de Schuster. Claro, yo estoy seguro que Capello ve ese jugador y lo manda al Castilla. Claro. O sea, porque claro, era el Drente que acabó teniendo el mote de accidente porque después de un derbi en el que él debuta con el Madrid, y creo recordar que hasta mete un gol, igual es desde aquella Roto se acuerda. Mete uno de los 4 goles. Solo ha metido 4 goles en su carrera. Puede que uno de ellos fuera ese. Al Atleti sí, le pegaría mucho, como a Casano, que su primer gol también fue contra el Atleti. Y aquella noche le pillan que se mete por dirección prohibida y se da un golpe con el coche, claro, porque va a una discoteca y no ve la señal de dirección prohibida, se mete en calle contraria y claro, sale uno y no le pasó nada, ni a un golpe de chapa. Pero aquello ya, claro, le valió la leyenda negra de accidente. Bueno, a pesar de eso, jugó 65 partidos, 4 goles, 2 asistencias que son muy pocas para un jugador que juega por el carril. Y además él era un tío que centraba muy bien y todo esto, pero claro, sí, luego yo creo también que ya te marca, ¿no? Que muchos de esos 65 partidos son saliendo en el segundo tiempo, ¿sabes? En plan como revulsivo, para oxigenar el equipo. Pero claro, cuando tú lo fichas, el Madrid lo ficha como titular y empezó generando, porque como era un jugador muy bullicioso, que trataba, o sea, no sabías de qué jugaba, porque estaba en todos los lados y en ninguno. Es de estos jugadores que contagian, ¿vale? Pero claro, al final se vio que no era un futbolista para Madrid y a partir de ahí su carrera fue de mal en peor. Yo no sé dónde le metería, yo creo que le metería en el Madrid le vino grande. Yo estoy entre Siniestro Total y Madrid le vino grande, pero bueno. Sí, por ahí está. Se esperaba más también, porque después, cuando esto... Pero sí, el Madrid le vino grande, ¿no? Sí, al final vino grande. Es eso, las cuando valoremos a Camavinga cuando se vaya del Madrid,
igual también Claro. podemos utilizar para Camavinga lo del Madrid le vino grande, ¿no? Igual podría encajar ahí. Sí. No sé si la gente, que nos lo dejen en comentarios, o sea, la gente Sí. puede hacer su propia lista diciendo, no, para mí Drente es Siniestro total, no seáis tan generosos. Claro. Yo creo que al final, en esas 2 temporadas que estuvo, pues ni tan mal. Bueno, que juega, que participa en 65 partidos. Sí. O sea, no, Siniestro total. Vamos a ver algún caso de Siniestro total, ya lo veréis. Sí, ¿no? Vale, Sí, pues sí. entonces lo ponemos en el Madrid le vino grande. Vale, el siguiente, Luka Jovic. 65 Ojito, millones, 51 Pasta, partidos, 53 partidos, no todos completos, ¿eh? Yo creo que No, Jovic claro. de completos pocos, o sea, de titular muy poquitos. 3 goles, palmarés, 2 ligas, una Champions y una Supercopa de España. La verdad es que Claro, el palmarés… pilla el Madrid, claro, es que pilla el Madrid de Zidane. Claro, Pilla el claro. Madrid de las 3 Champions consecutivas y yo creo que él pilla te diría que la segunda. Ah. O la segunda o la última. Al final, claro, pues eso, es un jugador, petición de Zidane. Jugador, tú fíjate qué curioso, Siro. Es del Benfica. En el Benfica no la huele. El Benfica lo manda al Stuttgart, cedido. Y en el Stuttgart se hace una temporada de 23 goles en Bundesliga. Y dice Zidane, quiero a este tío. Quiero a este tío que había hecho una temporada buena. Y claro, el Benfica dice, muy bien, 65 kilos, ¿eh? O sea, ojito, más de 10.000 millones de pesetas de las de antes. Y claro, participando en 51 partidos, de delantero centro del Real Madrid, meter 3 goles, me parecen unos números infames. O sea, casi le ponemos el adjetivo, ¿no? Siniestro total, ¿no? Sí, siniestro, para mí es siniestro total, porque encima creo que… Sobre todo también por lo que costó. Claro. O sea, porque al final dices, bueno, un tío que te ha venido un poco menos que gratis y tal, pues vale, pues el Madrid le vino grande, se esperaba más, tal, pero no, joder, es que el siniestro es de que has pagado 65 kilos y encima, cuando lo has vendido no has recuperado los 65 kilos, que esa es otra. No, lo mandamos a Milán, no recuerdo lo que pagaría el Milán. Sí, no sé si fueron 20 o 25. 30 o algo así, me parece, ¿no? Pero escucha, que del Milán también salió rebotado y no sé dónde fue después. A Florencia, está, ¿no? Puede ser a Florencia. Sí, fue ese Fiorentina. Y ahora está en el AEK de Atenas, que va a jugar contra el Rayo la Conference. Y parece que el AEK de Atenas, en el AEK de Atenas más o menos está… Pero claro, una cosa es que tengan nivel para el AEK de Atenas y otra cosa, o para el Stuttgart, y otra cosa es que tengan nivel para grandes como Benfica, Real Madrid o Milan. Desde luego en el Madrid fue siniestro total. O sea, fue un fiascazo y yo creo que te diría que es el peor fichaje de Zidane. O sea, de los que Zidane recomendó desde fichajes como Rafa Varane, como Ferland Mendy, o sea, Jovic fue un cagadón de Zidane enorme. Vale. Siguiente nombre que te traigo. Ahora te digo. Eden Hazard. Sí que fue caro. Este sí que fue caro. 120 millones. 73 partidos. 7 goles. Palmarés, 2 ligas, una Champions, una Copa del Rey, 2 Supercopas, una Supercopa de Europa y un Mundial de Clubes. Claro, con estos números se ha ido. Joder, estaba en el sitio, en el momento apropiado claro, y en el lado, como diría Courtois, en el lado correcto de la historia. Claro, es como si te hubieran fichado a ti, pues igual pues tendrías el mismo palmarés que a Hazard y probablemente habrías hecho una aportación similar, porque probablemente de estos 7 goles, alguno hay de penalti. Segurísimo. Seguro. Que Hazard, seguro. Claro, era un jugador por el que el Madrid paga esa barbaridad. Es uno de los, yo creo que es top 5 o top 3 fichajes más caros de la historia del club. Tenía 28 años y solo le quedaba un año por delante de contrato con el Chelsea. Ahora que se está hablando de Rodri, Siro, es como si el Madrid fichara a Rodri, que va a cumplir 30, que le queda solo un año y pagara, por ejemplo, 90 millones por Rodri. Y tú dices, tío, o sea, es verdad que ese Hazard había sido declarado, me parece que 2 o 3 veces mejor jugador de la Premier. Venía de salirse con el Chelsea ganando aquel año la Europa League. O sea, yo creo que era un fichaje que cuando se hizo nadie lo cuestionábamos, ¿no? ¿A ti te parecía un buen fichaje? No, a mí me parecía un fichajón. O sea, venía además de ser tercero en el Mundial,
porque yo creo que llega al día siguiente Sí. o al año siguiente o al cabo de 2 años. Bueno, pero había sido tercero con el líder de la selección de Bélgica, que queda tercera del Mundial. Había ganado la Champions, yo creo, con el Chelsea, ¿no? También había ganado la Champions. Había ganado la Premier, era el líder del Chelsea. O sea, yo creo que era un fichaje maravilloso. Porque además porque se ha ido Cristiano Ronaldo. Claro, viene el año después, justo no el siguiente. Porque el año de Cristiano, el Madrid se queda en shock y acaba fichando a un tipo del que hablaremos Eso ahora. Es verdad, es verdad. Y le da el 7. Es verdad. Pero a mí me parece que Hazard, que en el Madrid jamás le vimos, jamás, creo que metió un golazo una vez al Levante, creo que fue, o al Alavés, un gol muy bonito, pero no hizo nada. Y no hizo nada, yo creo que porque nunca fue capaz de superar esa lesión de tobillo que la arrastró y que claro, aquí es donde estamos también en otra disyuntiva. ¿Es desastre total o las lesiones no le...? Yo creo que lo primero que provoca el siniestro total, que es la conclusión final, es la lesión de octubre, que nunca se recupera. Y ahí sí que también, ahora que está tan de moda hablar del tema de los servicios médicos del Real Madrid, yo creo que ahí hubo cierta negligencia. No sé si ya por los médicos del Madrid, por el médico que operó en Estados Unidos, no lo sé. Pero hubo negligencia. Yo creo que hubo negligencia médica en el tema del tobillo de Hazard. No, o sea, y que hay lesiones que se complican, sobre todo en las articulaciones. Me está viniendo a la cabeza la de Alvarito. Sí, la de Álvaro Benito. Sí, que era una hay un documental sobre eso. Que se habrán hecho miles. Claro. Y que en los últimos años todos han vuelto a jugar y han jugado a un nivel, y en cambio, pues Álvaro nunca se lo ha perdonado al doctor Guillén. Hablas con Álvaro y es como nombrarle al doctor Guillén, es como nombrarle a la bicha. Y fíjate que el prestigio que tiene el doctor Guillén, hombre, y lo bueno que es como médico. La de rodillas que habrá operado, si tenía una meniscoteca en el hospital, ¿sabes? En la clínica centro. O sea, pero verdad que aquella lesión, creo que fue en Mérida con la selección sub-21. Sí, con la selección sub-21, correcto. Le retira. Pues Hazard es algo igual. O sea, hay un problema de tobillo que nunca se llega a curar y que provoca que el jugador diga: yo no es que no juegue en el Madrid, es que me duele tanto el pie que no estoy ni para irme a atracar a Estados Unidos o Arabia. O sea, Hazard dice: lo dejo porque no puedo. Y ahora fíjate lo que está haciendo ciclismo y tal, es decir, cosas de deporte sin impacto, porque es un jugador que sabe que ahí no, o sea, un deportista, Hazard es que se retira muy joven. Yo le metería en lo de las lesiones, pero es verdad que su rendimiento acabó siendo un siniestro total. Sí, pero yo aquí creo que primó más el tema de las lesiones. Me da la sensación. Sí. Claro. Vale. Pero es que a quien se le diga que tú fichas a Hazard y que te acaba saliendo rana, o sea, es algo que, o sea, es gafancia pura. O sea, es que era el jugador que había en el mercado. Los mejores eran los que tú tenías, Cristiano, Bale, no sé qué. Bueno, Cristiano se te acababa de ir, Bale, Benzema, y los dos del Barça, que eran Messi, Neymar, o Neymar ya estaba en el PSG. Y al mejor que tú podías comprar, porque no estuviera ni en el PSG, ni en el Madrid, ni en el Barça, era Hazard. Era el mejor jugador del mundo que podías comprar. Y salió, pues eso, una mala suerte de narices. Está claro. Bueno, uno que... Mariano Díaz. Ojo, ahí le tienes. Mariano todo incluido. Mariano macho. Que en su primer año, cuando lo suben del filial, lo hace fenomenal. Lo hace fenomenal. Se va al Olympique de Lyon porque tiene la puerta cerrada con la gente que tenía el Madrid arriba. Hace una temporada excepcional. 18 goles en la Liga Francesa. Los goleadores de la Liga Francesa. Lo va a fichar el Sevilla. Y el Madrid dice: cuidado, que se nos ha ido Cristiano Ronaldo y ya tenemos el sustituto. Mariano Díaz. Claro, el Madrid, igualando la oferta del Sevilla, 35 millones. Tenía derecho. Claro, y la gente dirá: qué burro el Madrid, 35 kilos por Mariano, menudo friki. Que sí, que es un friki. Pero venía de hacer un temporadón. Ni el Madrid se había encontrado por sorpresa, se había encontrado con la marcha de Cristiano y en el mercado no podía fichar a Hazard porque ese verano no se lo fichaban. Y entonces se le puso a tiro, gracias a la negociación del Sevilla, el Madrid. A Lopetegui le gustaba el jugador, que era Lopetegui el entrenador, y dijo: venga, pues lo firmo.
Y ahí ven los datos. Jugó partidos, pero claro, porque el tío se aferró a la taquilla que se encadenaba por las noches para que no le echaran, para que, ¿sabes? No, el Por eso, palmarés y los datos, claro, dices, 35 millones, un tío que ha ganado 2 Champions, 3 ligas, 2 mundiales de clubes, 2 Supercopas de Europa, 2 Supercopas de España, además de una Copa del Rey. vamos, decir, que tiene más títulos que la duquesa de Alba. A ver quién lo coloca en desastre total. Pues yo creo que este es otro de los de Sí. desastre total. Sí, O sea, sí, porque además dio lugar a una expresión que es, que la utilizan en el club, hacerse un Mariano. Y hacerse Claro. un Mariano es que todos los años o todos los mercados tengas opciones de salir a equipos que te ofrecen jugar y tú digas, no. Yo aquí, claro, Mariano cuando firma ese contrato firma 5 kilos netos. Y nadie le pagaba ese dinero fuera del Madrid. Y el tío elige ser rico a cambio de estar dentro de la plantilla del Madrid y encima cobrar el sueldo y las primas, sabiendo que no iba a jugar. O sea, claro, 84 partidos, pero es que te diría que Mariano se comió aquí las 5 temporadas. O sea, sí. se aferró al contrato hasta el puñetero último día. Y por eso tiene, claro, 84 partidos, porque son entre partidos de Copa, Bueno, le metió un gol al Barça, ¿te acuerdas? Un clásico Sí. justo antes de la pandemia. Sí, El clásico que marcan Vinicius y Mariano. Sí. Pero claro, de esos 84 partidos, puede que completos tenga 10. 10 partidos completos, casi todos en Copa, durante 5 años. Pues eso, para mí es un Claro. siniestro total. Oye, de Manuel, viendo ¿no? la experiencia que ha tenido después, hizo muy bien quedándose los 5 años. Porque claro, Sí. le ofrecían jugar hasta que le veían el cartón. Y en el Sevilla no jugó prácticamente. En Vitoria parecía que empezaba a jugar, tampoco juega. Con lo cual, bueno, pues dices, no, si para no jugar, pues me aferro a los 10 kilos brutos que me paga el Madrid por año. Y encima me llevo títulos, pues venga, pa'lante. Sí, Bueno, Cannavale. luego le enseñará a los nietos el palmarés. Bueno, Ojo, Manolo Cannavale. total, Mariano, ¿no? Sí. Cannavale. Manolo Cannavale, ¿no? Me parece que se llama Manolo. Sí, Manolo. Orensano, paisano mío. 5 millones, a ver, 800 millones de pesetas. Es que, claro, aquel fichaje fue en pesetas. Cuidado. Sí, pero con la inflación. Y 800 millones de pesetas en los años 90 eran 800 millones de pesetas. O sea, hay que recordar que el Barça, tirando la casa por la ventana y a la desesperada, paga 4.000 millones por Rivaldo. Sí. 4.000 millones. 4.500 paga la cláusula. Claro, sí. Rivaldo, que es lo que ha sido, y ha sido campeón del mundo, titular en la selección de Brasil del 2002 después, ¿no? O sea, y pagó, o sea, hubo una diferencia entre lo que le pagó al Madrid a Cannavale y lo que pagó el Barça por Rivaldo, pues de 3.200 millones. Que visto así Cannavale parece una barbaridad, pero joder. Sí, lo que venía del Mérida. Claro. O sea, es que pagaste 800 millones, del Mérida o del Albacete, ahora ya dudo, 800 millones por un jugador que no es que se lo quitaras al Valencia y que hubiera hecho 19 goles en la Liga. Claro. Dijiste, que tengo. Porque a la gente que no habrá visto a Cannavale, desde luego en el Madrid, no le vio porque el Madrid no llegó paga a debutar. 800. Es que ni debutó. Ah. Era un chico de 1,90 y acabó. Yo recuerdo que acabó en el Málaga y en el Málaga hizo carrera. O sea, en el Málaga jugó un montón de partidos entre primera y segunda división. Pero era un jugador, era muy grande, era un jugador que jugaba de media punta. Y claro, como tenía mucha llegada al área porque hacía goles de cabeza y se asomaba bien, en el Madrid pensaron que iba a ser lo que no era. Y por eso, o sea, para mí es un caso de siniestro total, pero es un caso de cagada del scouting del Madrid, que no pintaba nada Manolo Cannavale en el Madrid. Perfecto. Ahora que has venido, que me has dicho esto del scouting, podríamos hacer también una Tyler list de jugadores que pudo fichar el Madrid. Me viene a la cabeza, por ejemplo, es que me ha venido Pedri, por ejemplo, con el tema del scouting, ¿no? O sea, jugadores que podían haber jugado en el Madrid y que por un error de análisis futbolístico, pues no están. Silva. Y por eso Silva, Pedri, tal. David Silva, que recuerdo perfectamente, pero lo contó Michel, José Miguel González Martín del Campo. Su hijo Adrián estaba en la cantera del Madrid y él iba a verle muchos entrenamientos.
Y en uno de esos entrenamientos estaba descubrió a Silva. probando. No sé si estaba en un campo contiguo, acuérdate que era la antigua ciudad de Valdebebas, que tenía los campos de arriba pegados. Y Mitchell, pues al igual que veía a su hijo, pues se ponía a ver los otros partidos. Y decía, macho, es que era buenísimo. Es verdad que era muy bajito y tenía la cabeza muy gorda. Pero yo les dije, hablé con Vicente y dije, escúchame, este no se nos puede escapar, si este es buenísimo. Y al final no lo vieron. Sí, se puede hacer, sí, la podemos mirar. No sé si nos saldrá de 20, pero fácil que te salen 10, 15 cagadas de esas, seguro. La de Pedri es acojonante. Bueno, aquí llega otro. Que tampoco sé. Es que ponerlo en siniestro total, sí, pero. Es indescriptible. Es indescriptible. Es que habría que generar una categoría nueva, que es Fover. O sea, Fover habría que ponerle en otra categoría. Habría que inventar. Yo es el peor que he visto, ¿eh? El peor jugador que he visto con la camiseta del Madrid es este. Y llevo viendo al Madrid desde los 80, digamos. Pero se le unen más cosas, ¿no? Se le unen más cosas. Bueno, claro, que se quedó dormido en un banquillo. Ni sentía ni padecía, por eso digo que ni sentía ni padecía. O sea, por eso digo que había que ponerlo. Habría que inventar una categoría para él. Ahí le tienes. Dormitando, por no decir dormido en un banquillo. Petición de Juan de Ramos, ¿vale? En mercado de invierno. El Madrid estaba desesperado, quería otro jugador, no lo pudo firmar. Y fue una cesión, creo que venía te diría del West Ham, de la Premier. Sí, puede ser. Este chico es francés. Sí. Y el Madrid tuvo que pagar 1,5 millones de euros. Sí, por la cesión. Pero claro. 2 partidos jugó. 2 ratos. 2 ratos. Yo recuerdo un partido, no sé si lo sacan en el descanso o lo quitan en el descanso, porque es que era horrible. Pero ¿y quién lo pidió? Ese es otro análisis que también podríamos saber. No, López Caro, era ¿quién Juan estaba de Ramos el entrenador? entrenador. No, Juan de Ramos. Sí, vale. Pero no lo pidió, o sea, lo pidió como plan B, porque no recuerdo el jugador que querían fichar, no pudieron, y como era mercado de enero y Juan de necesitaba un jugador de banda, pues dijeron, pues este me vale, este del West Ham y tal, pero es que ni siquiera era titularísimo del West Ham. ¿Sabes? Era como si, como un jugador, pues eso, jugador número 13, número 14 del West Ham, y el Madrid cogió y lo fichó. Y claro, la imagen aquella, esta imagen es histórica. Un tío, mira, está ahí al lado de Van der Vaart, dormido, con los ojos cerrados en el banquillo. Le falta tener la mano en los huevos, es lo único. Altintop. Bueno, Fover de siniestro total. Siniestro total. Vale, no hay esto. Y Altintop, que llegó libre del Bayern, por lo menos no costó dinero. Claro. Entonces, 12 partidos, una liga. La liga de los récords. Lo firma José Mourinho, lo pide, porque le parecía que era un jugador que, siendo una oportunidad de mercado gratis, le venía bien porque podía jugar como lateral, como mediocentro o como interior por la derecha. De hecho, hay una eliminatoria con Mou contra el Barça, en el partido de ida. Usted me está bailando. Que le pone como titular. Yo creo que es en la segunda temporada. Cuando lo utiliza y bueno, pues eso, tiene la liga, pero fue absolutamente residual. A mí, si tengo que elegir categoría, Siro, para mí a Altintop el Madrid le vino grande. El Madrid le vino grande, sí, porque tampoco, siniestro total, sí, tampoco costó dinero. O sea, claro, sí vino gratis. Y lo poco, sí, yo ahí lo pongo ahí. Es 100, 35 partidos, una temporada, ¿no? Sí. Cedido por el Chelsea. Yo no diría que. Yo todo el que viene cedido y todo esto, tampoco lo puedo meter casi en siniestro total, porque. Bueno. No. Yo creo que él es 100. Él vino, el Madrid quiso muchas veces a Michael Essien. Igual esperaba más, ¿no? Lo pondríamos. Claro, se esperaba más. ¿El Madrid le vino grande? No. Porque cuando jugó no lo hizo mal. ¿Qué va? ¿Las lesiones lo mataron? No. Se esperaba más, sí. Yo creo que lo pondrían se esperaba más. Él llega después de haber tenido una última lesión en el Chelsea, que por eso el Chelsea lo cede. Porque el jugador, entonces Mourinho dice, a mí si me lo ceden me sirve. Y es esa última temporada de Mourinho que acaba implosionando todo. Y por eso él, fíjate, él participa en 35 partidos. En un solo año que está en el Madrid, porque es una cesión que cuando se termina... El Madrid pues eso se lo devuelve al Chelsea y ya está. Yo ahí no sé, o sea, no es de los peores, yo lo metería en se esperaba más y chimpún.
Después, igual teníamos que haber creado va por el que viene ahora, que dices, igual habría que meter a una categoría de decir, difícilmente entendible su fichaje, ¿no? Que alguien nos lo tendría que explicar. Que es Pablo García. ¿Dónde está la pasta? Pablo García, ahí le tienes. Que viene de Osasuna de Pamplona, que el Madrid paga 4 millones, que no es una barbaridad, no estamos hablando de que es una locura, pero juega 26 partidos y yo creo que pasa la historia del Madrid por ser el tío que más leña ha pegado en el centro del campo del Madrid. O sea, creo que ese mérito, yo creo que... Me acuerdo, es el Madrid que viene a la vez que Diogo, un lateral Diogo, que estaba en el Zaragoza, el uruguayo igual, representados por... Creo que Diego no lo hemos metido por aquí, ¿no? No, pero Diego lo mismo, fue irrelevante. Claro. No me cabían tantos, pero es el Madrid de los currantes. Y el Madrid lo ficha como diciendo, tenemos muchas estrellas, tal, hace falta un tío en el medio campo de patadas. Y sí, efectivamente. A ver, era un tío que no se complicaba, daba la pelota en corto y era muy duro en el medio. Pero claro, no ganó títulos porque estuvo solo un año y para mí a este chico el Madrid le venía muy grande. Claro, por eso decía de donde difícilmente entendible su fichaje, o sea. Entonces, o también lo que tú dices, o sea, o poner esa categoría de que el Madrid le viene grande. Sí, el Madrid le viene grande. No, esa la tenemos. Después del éxito total, este jugador es el clásico que encaja perfectamente en que el Madrid le vino grande. O sea, el tío, excelente profesional, sabe hacer su trabajo, pero hay mediocentros que valen para Osasuna. Incluso luego se fue al Atlético de Madrid y no lo hizo mal. O sea, era un jugador de primera división sin ningún problema. Pero hay jugadores que sirven para primera división, pero para el Madrid no. Y Pablo García para el Madrid no valía. Bueno, otro histórico. Gravesen. El 2 tío que no se medicaba. 49 partidos, sin títulos. Pero a mí, lo que pasa es que ha pasado más a la historia por algunas cosas que hacía en el campo de locuras o cosas inesperadas, que porque no aportara al Madrid. Otra cosa es de que fuera un jugador para nivel Madrid, igual un poco lo de Pablo, que yo además creo que coincidieron los dos, Gravesen y Pablo, ¿no? Claro, tú fíjate, tú juegas 49 partidos y ahí sí que los partidos de Gravesen casi todos son de titular. Claro. Tú te metes al Bernabéu en el bolsillo, porque era un tío que, aunque era un rudo, un tosco, que corría con los brazos así separados, que parecía que le picaban las axilas, era un tío que en el medio campo, o sea, internacional con Dinamarca, autonombrado por Florentino Pérez, el mejor jugador de Dinamarca, cuando hablaba de él. Pero el problema es, claro, en aquel Madrid, era el Madrid de los Galácticos, era el Madrid, Gravesen es titular en aquel partido que el Madrid le da la vuelta ante la Real Sociedad cuando se para y queda 6 minutos y le hacen un penalti, el Madrid de Vanderlei Luxemburgo. Claro, era el Madrid de los 4 delanteros. Entonces el Madrid jugaba con 4 delanteros, Owen, Ronaldo, Zidane, Figo, no sé qué, y en el medio campo no corría nadie. Y Gravesen fue súper querido por el Bernabéu, a pesar de jugar en un Madrid perdedor, solo porque corría y porque era muy... Y porque me estoy viendo que nos pone roto. Dice, claro, los vídeos que le hicieron en Maracaná, el de la gravesiña, claro, que era un remate con la espalda o algo así que hizo. Sí. Era muy gracioso, muy gracioso. Entonces lo ponemos en... Se espera... No, en, el Madrid le vino grande. Sí, porque tú no puedes esperar más. En aquel momento no había un conocimiento de la Premier como hay ahora. Porque él venía de la Premier. No me acuerdo de qué equipo venía. A ver qué nos dice Roto, de que tocó con la rodilla en el suelo y no se cayó. Sí, no, era un tipo. Y luego en el Madrid flipaban porque si tenía una lesión tardaba más en recuperarse porque era de estos solo de productos naturales, no tomaba antiinflamatorios. Tú decías, pero si es un puto Voltaren, que yo no quiero. O sea, no se medicaba, tenía sus cosas. Entonces, claro, si tenía un golpe, pues igual tenía que estar 3 semanas de baja porque no le bajaba la inflamación. Y en el Madrid se cabreaban. ¿A qué se dedicará ahora? Ay, pues no lo sé. Igual yo creo que estará por ahí viviendo en Dinamarca, ¿no? Estaba medio chalado. Si es que luego encima era muy simpático, pero era un Rüdiger de la vida, era un zumbao. Sí, era muy zumbao. Y yo creo que que a este jugador el Madrid le vino grande, no tiene otra. Perfecto, confirmado. Ognjenovic Perica Ognjenovic. El átomo. Sí, el átomo, sí, que nos lo vendían como el nuevo, el sustituto de Yates y el mejor jugador casi de la historia.
lo comparaban, no sé si le llamaban el Maradona de los Cárpatos. O sea, no, ese era Hagi. Eso fue con George Hagi. Pero este también tenía un apelativo, también apuntaba maneras. 400 millones de pesetas, 22 partidos y una Champions y una Liga. Está en la plantilla de la séptima y te diría que está, no sé si llega a mitad de temporada en la Liga de Capello o gana la siguiente liga. Vale, o sea, el palmarés es cojonudo. Para estar 22 partidos, para participar en 22 partidos, tiene un palmarés fantástico. Porque de hecho esa camiseta que lleva es la camiseta de la séptima. Estoy prácticamente seguro. Claro. Con la Ahí se podía decir que se esperaba más de él, ¿o no? Sí, ¿no? Este vino con mucho hype. Se puede encuadrar ahí, tampoco es que costara, pero bueno, ya era un tío joven y pagar 400 millones por un chaval es un dinero, lo que pagó el Madrid por él. Pero sí, yo lo encajaría ahí, ¿no? Yo lo encajaría ahí. Sí. Bueno, llega otro que es siniestro total, que pagamos 100 millones, Petkovic. Rambo Petkovic, mítico. Mira mítico. Que con su nariz de boxeador, ¿verdad? Ese rostro así de... Este chico, me acuerdo, estaba de después becario, fue a Brasil, puede que después jugara en Brasil. Y la rompió en Brasil. O sea, en Brasil hizo carrera, se infló a meter faltas. Sí. Yo no sé si es Radomir Antich el que lo recomienda, el que lo, sí, yo creo que lo pide. Me suena. Sí. Juega 6 partidos, o sea, no juega nada. Pero recuerdo perfectamente uno de los partidos en el Bernabéu, que hay una falta en la frontal. Y claro, se había dicho, porque en aquella época tú no veías partidos de la Liga Yugoslava o Serbia o la que fuera, y se había dicho que era tremendo lanzador de faltas, que era buenísimo, ¿qué tal? Y recuerdo que el Madrid era en la época en la que todas las tiraba Fernando Hierro. Todas. Bueno, pues hay un partido, no sé contra quién es, que saca 3 faltas, y claro, a la tercera que va a tirar Fernando Hierro, que era Dios en el Madrid, el Bernabéu pitándole porque querían ver tirar la falta a Rambo Petkovic. Y sí, este fue un siniestro total, como un piano. Siniestro total. Otro siniestro total, y ya me duele, porque mira que yo lo conocía y yo estaba convencido. Siniestro total por el precio, por el precio, pero comparando, pues eso, con lo que aportó y lo que costó. Claro, costó 4.000 millones, lo que le costó al Barça Rivaldo. Y Lendoiro vende a Flavio por esos mismos 4.000 millones. Un jugador que además fue pieza clave en el Madrid, en el Deportivo, que quedó campeón de Liga. O sea, al lado de Mauro Silva, él llega pues siendo campeón de Liga con el Depor, jugando con Mauro, jugando con la selección brasileña, y de pronto se para todo. O sea, juega 74 partidos, tiene una Champions, 2 ligas, una Intercontinental, una Supercopa de Europa, pero el rendimiento que da con lo que costó, a mí me duele, pero es que casi siniestro total. Claro, gana las 2 ligas con Vicente, con Del Bosque, y te diría que está en la plantilla de la 8ª, ¿no? Supongo, sí. Sí, está en la octava. Lo que ocurre es que, claro... No, espera, no. Está en la plantilla de la 9ª. De la 9ª, exacto. Porque la 8ª se juega en París. La octava no está Florentino. Y ahí es cuando yo llego, que es el año, llego a Telemadrid, que es el año que el Depor ha sido campeón con Flavio Conceição de jugador. Claro. O sea, está en la plantilla de la 9ª, pero que ahí ya sí que está residual. Sí, ahí ya no. Porque empieza jugando bastante, claro. Ya ha jugado 74 partidos, pero ya creo que es la última temporada de Flavio. Se lleva la Champions, pero es su última temporada con el Madrid. Creo. Hay una anécdota de Florentino muy buena con Del Bosque. Del Bosque le insiste mucho en fichar a Makelele y a Flavio. Makelele juega desde el primer día, evidentemente, pero creo recordar que en la primera jornada de Liga, no sé qué, o no sé qué partido, no le saca Del Bosque. Y entonces Florentino le llama y le dice: oye, Vicente, ¿no me habías dicho que este era el jugador de la Liga, que con este tío y Makelele no íbamos a perder ningún partido, íbamos a ganar la Liga y tal? ¿Por qué no ha jugado? Dice: no, pero si es que no le veo. Y dice: vamos a ver, si a mí en mi empresa un ejecutivo me hace acometer el fichaje de una persona con este valor de mercado
y me dice que no le ve, el ejecutivo le tiro por la ventana del 5º piso. Claro, porque Florentino flipaba de decir, oye, tú me has hecho pagar 4.500 millones. Claro, pero Del Bosque se dio cuenta que por lo que fuera, la pieza de Flavio no era capaz de encajarla. Porque Makelele abarcaba más campo que él, por lo que fuera, porque Flavio era muy bueno. Vamos, tú, Siro, te habrás hartado de verle en Depor, ¿no? Muy bueno. Es que Flavio, yo he dicho siniestro por el precio, ¿no? que se paga y por el rendimiento que dio en el equipo, pero es que lo podíamos encajar en varias de las categorías. Que el Madrid le vino grande, esperaba más seguro, que el Madrid claro, le se vino esperaba grande, más. que se esperaba más. O sea, el único apartado en donde no esto es las lesiones lo mataron, pero en cualquiera de las 3 categorías podía estar en cualquiera de las 3 categorías. Yo en el tema de precio y rendimiento lo pongo en siniestro total, pero también Sí. lo puedes poner en el que el Madrid le vino grande y que se esperaba más, por supuesto. Joder, si es que venía de ser titular y pieza clave, además, no titular solo. Pieza clave, o sea, del Depor campeón. 4.500 millones de entonces equivalen a por encima 80 de los 100 millones de euros de millones. ahora. O sea, claro, ¿cómo es en Madrid? Claro, Madrid mañana paga eso, 80 millones, que sería mucho más, por Enzo Fernández, claro, que tú le has visto jugar con la selección de Argentina, que tú le has visto jugar en el Chelsea y sabes que es bueno, y llega Enzo Fernández y no da una patada a un bote en el Madrid. Pues claro, evidentemente, yo creo sobre todo se esperaba más, pero es verdad que roza el siniestro total porque fue muy, muy, muy grande el desembolso que hizo el Madrid. Sí. Ojo. Y Yarramendi ya casi ni total, se discute, ¿no? Es de manual. O sea, ojo, es un que ya no entra... total al que el Madrid le vino grande también, muy grande. Claro. También, es verdad, iba a decir, pero también lo del Madrid que le vino grande. Correcto. Hizo que Florentino dijera la frase de no hay ningún Mendy bueno y por eso no quiso fichar a Zubimendi. Por Yarramendi, claro, tenía... Es que aquello es cuando Florentino vio en la presentación que aparece con los 40 de la cuadrilla de Mutriku, con los pendientes aquellos de madera, dice, madre mía, que me han venido los de 8 apellidos bajos. Ahí la tienes. O sea, la presentación eso fue. Pero dice mucho de la faceta humana de Yarramendi, ¿eh? Claro. Un tío que con sus colegas, joder, o sea, y que no se olvida ahora que ficha por el Madrid, no se olvida de sus colegas. Pero sí, la verdad es que esta foto es sonada, ¿eh? Esta foto es sonada. Bueno, pues nada, pues mírale, pero mírale las pintas en pantalones cortos, con las bambas, uno con la camiseta del Celtic de Glasgow, otro con una camiseta sin manga. Yo me imagino a Florentino diciendo, ¿quién ha dejado pasar? Con bermudas, las zapatillas. Sí. Otro que lleva ahí la muleta o no sé qué lleva ahí. La verdad es que es una esta. Bueno, vamos, que nos quedan todavía. Joder, estamos ahí un poquito lentos, ¿no? A ver, Yarramendi desastre total, ¿vale? Edwin Congo, 5 millones de euros. No llegó ni a debutar. O sea, ha jugado ese fichaje no sé de quién es. Más partidas con los veteranos que con el primer equipo del Real Madrid. Sin duda. Un siniestro total de manual. No sé, no recuerdo ni a quién atribuirle el fichaje de Congo. No sé ni qué. Bueno, yo creo que estábamos. Me suena con Balic, con Elvir Balic, con Tosak, pero no lo sé, igual lo estoy mezclando. Tosak, puede ser, ¿eh? Puede ser Tosak, sí. Puede que fuera etapa de Tosak, sí. Bueno, desastre total. Vítor, no sé ni quién es. Vítor es un no me acordaba brasileño. de él. Cuando el Madrid quiso fichar a Cafú del Sao Paulo, Cafú al final no pudo hacerse la operación y el Madrid fichó a este jugador que era un lateral derecho, que decían que era el nuevo Cafú, y fue un auténtico espanto. O sea, fue un desastre, un lateral brasileño. Pero lo compraríamos, ¿no? Porque no tenemos datos, pero lo compraríamos. Es que ¿dónde lo ponemos? Vítor, para mí en siniestro total. Total, es que nunca más se supo. Es que luego volvió a Brasil y desapareció. O sea, participó en la Supercopa de España cuando se jugaba doble partido a principio de temporada y no volvió a jugar. O sea, nada, desapareció. Habría que hacer la sección, que ahí ya me encajan algunos más. Hay que echar al que lo recomendó. Sí, sin duda. Hay que echar al que lo recomendó porque este se queda corto. Vale, tenemos a Secretario, Carlos Secretario. También otro jugador que venía precedido de cierta fama. Yo creo que en Portugal lo había hecho bien. No me acuerdo si venía del Oporto, que venía de ser campeón de Europa o algo así. Y que también ha sido
ha sido un fracaso total y absoluto, ¿no? Costó 2,5 millones, jugó 13 partidos y una liga, o sea, desastre total. Vale, para que la gente que no lo recuerde, a este jugador lo ficha el Madrid, internacional con Portugal, procedente del Oporto. Lo ficha cuando en el Barça estaba Figo, lo ficha para el Madrid de Capello. El Madrid de Capello ficha a Šuker, a Mijatovic, a Roberto Carlos, a Secretario y a Bodo Illner. Hace esos 5 fichajes en agosto, con Lorenzo Sanz de presidente. Y se hablaba de él como el mejor lateral derecho de Europa, el tío que... Su único partido bueno es un clásico en el Bernabéu en el que tiene que marcar a Figo. Sí. Y claro, como lo conocía de la selección de Portugal y tal, pues le hace un buen marcaje. Pero fue tan malo su rendimiento que Capello exigió el fichaje de Panucci en enero. Es verdad. Y el Madrid fichó a Cristian Panucci, lateral derecho del Milan, en enero. Vale. O sea, sí, este fue un siniestro total de manual. Claro, gana esa liga, la liga de Capello, de la primera de las 2 ligas de Capello, la de la 96-97, pero el Madrid lo devuelve. No recuerdo ni a dónde lo mandamos. Perfecto. Balic, 18 millones, 19 partidos, 2 Champions. Si vemos el palmarés, un éxito total. Claro, si vemos el rendimiento y lo que costó. Fichaje que vino de Turquía, recomendado por Tosak, y al que las lesiones en el Madrid le mataron. Era muy bueno, un zurdito, pero tuvo una lesión, yo creo que tuvo una triada, una de cruzado. Y claro, está en un equipo que acaba ganando 2 Champions. Te diría que la 7ª y la 8ª, y casi seguro que son esas, o la 8ª y la 9ª. O la 8ª y la 9ª puede, pero ya con presencia residual. Para mí, a Balic las lesiones lo mataron, porque no era mal futbolista. No, si lo recomendó Tosak, tuvo que estar en la 7ª y la 8ª, yo creo. 7ª y 8ª. 7ª y 8ª porque Tosak vuelve al Madrid en el año 95, 96, no, o 98, vamos, pero en la década de los 2000 ya no está John Benjamin Tosak y por tanto la 9ª no puede ser. Yo creo que es la 7ª y la 8ª. Aquí sí que podemos también aplicar lo de las lesiones, ¿no? Sí. Para mí Balic es la lesión en lo mataron. Y bueno, y llega el último que hemos seleccionado. He visto que a Manolito Adebayor no lo has puesto, a Chicharito tampoco. A mí es que Manolo Adebayor me parece que dio el rendimiento que se esperaba de él y fue impecable. Fue fichado para ello y Chicharito también hizo goles importantes. Lo que pasa es que, claro, Chicharito era un jugador que vino para ser suplente. Anelka podíamos haberlo metido. Sí, por el precio seguro. Anelka, claro, por el precio. Lo que pasa que, claro, 2 goles en la semifinal de la Champions ante el Bayern de Múnich. En la final de la Champions. Y juega titular en la final, Claro, en la final contra el Valencia, cierto. Nicolás Anelka es titular, junto a Raúl y Morientes. Entonces eso ya impide a lo mejor que lo hubiéramos metido aquí. Pero don Antonio Casano. Ojo, ese es el postre. Ese es el recomendado por Rafael Acarrá. Ahí lo tiene, macho. 20 millones, 29 partidos, una liga. Y claro, la liga de la remontada de Capello. No, la liga no sé qué liga gana. Sí, la siguiente, la de remontada de Capello, estando en la plantilla, pero vamos, un fiasco, comía bollos, tardó no sé cuánto en meter su primer gol, que lo metió en un derbi en el Bernabéu al Atleti. Jugador del que, y además se esperaba mucho de él, porque era un jugador. Sí, claro, es lo que te iba a decir. O sea, que venía precedido de ser muy buen futbolista en Italia y tal. Claro, las lesiones no es un problema de él, serían los bollos. Los bollos, sí. El Madrid le vino grande, no le vine grande porque era un jugador para estar en el Madrid, para triunfar en el Madrid. Entonces, la única duda es siniestro total o se esperaba más. Pero claro, viendo la bollería. Tiene que ser porque no fue ejemplo de profesional, claro. Porque dio un rendimiento horrible. Correcto. Y porque Casano es uno de esos tipos de los que Arrigo Sacchi diría: Dios te ha dado tanto y tú das tan poco. Es decir, Antonio Casano tenía un talento increíble para jugar al fútbol. Claro. Un talento al nivel Pirlo. Lo que pasa es que era un puñetero vago redomado. Entonces, ni estaba en forma, ni se lo tomaba en serio, ni dormía sus horas, ni comía lo que tocaba. Entonces, Antonio Casano es uno de esos tíos que dilapidó su potencial y tiró su carrera por bueno, como le ha pasado. ¿Cuál era el jugador? Era del Chelsea que hay en esa serie que hicieron en Amazon Prime sobre el Chelsea, que es una conversación que tiene. No, del Manchester United, creo que. Dele Alli. Dele Alli. O sea, creo que Dele Alli es un ejemplo muy parecido al de Antonio Casano. Un chico con unas facultades terribles que le decía a Mourinho: chaval,
si te empleas, si te dedicas profesionalmente a esto y piensas en profesional, puedes llegar hasta donde no tienes límites, puedes llegar hasta donde quieras. Y ahora no sé si la última información que leí de Leali, que estaba pues en un equipo, yo creo que semi-amateur o algo así, semi-profesional. Sí. Mourinho le hizo la radiografía de lo que le iba a pasar y es lo que le pasó. Sí. Y a Cassano exactamente igual, pero Cassano encima pegó buenísimos atracos porque ganó mucha pasta en el fútbol. Pero en el Madrid fue un siniestro total y te diría que de la lista que hemos hecho, para mí top 3 o top 5 de peores fichajes, sin duda, 20 millones de euros, ¿eh? No, que no vino gratis encima. Bueno, pues nada, que queremos que que la gente nos recuerde si nos hemos olvidado a alguien, como yo antes hablaba de Adebayor o de otros jugadores. O de Chicharito. Chicharito, que también, por ejemplo. Esperemos que alguno de los de este año no acabe en una. Y que lo tengamos que incluir en la lista. Yo te diría, para mí, top 1, Faubert. Faubert, sí. El peor. El peor, Faubert. Cassano estará entre los tres los tres peores. Y te diría que por precio, para mí, Luka Jovic. O sea, pagar más de 10.000 millones de pesetas por un tío que te mete 3 goles en no sé cuántos partidos, bueno, yo creo que estaría. Pero ahí también pelaría Mariano. Y Cannavaro, Cuidado Cannavaro, que te cuesta 800 millones. Los que no jugaron nada. Claro, sí, Cannavaro. Claro. O sea, hay muchos. La verdad que la gente nos haga su top 3 y luego hacemos un ranking de votación. Y si nos hemos olvidado de alguien, que nos lo digan, que nos lo comenten, ¿vale? Bueno, pues nada, que muchas gracias. Que cada semana vamos a hacer una tier list, ¿vale? Que tenga que ver con el Madrid. Un día serán entrenadores, como decía Miguel, los más feos. E incluso también que en los comentarios nos podéis dejar qué tier list os apetecería que hiciéramos. Claro, la que queráis. Nosotros seguramente nos vais a abrir expectativas que no estamos contando con ellas, ¿vale? Bueno, muchas gracias. Un like también, si os ha gustado.